obstáculo a menudo no está fuera, no, está dentro. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a veces parece que estamos dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte? Pues bien, este análisis nos sugiere que la respuesta podría estar mucho más cerca de lo que creemos, no tanto en las circunstancias que nos rodean, sino en las palabras que usamos y sobre todo en la mentalidad que hay detrás de ellas. Para entender esto a fondo, vamos a usar un caso de estudio increíble, el viaje de los israelitas por el desierto. Su historia es, de verdad, un ejemplo brutal de cómo un destino que parece prometedor puede quedar, en suspenso. Y no por la dureza del camino, sino por una mentalidad colectiva. Así que empecemos por ahí. La idea central es esta, y es muy potente. Nuestras palabras, que al final son un reflejo de lo que pensamos, tienen el poder de construir nuestro camino o de sabotarlo por completo. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica con 3 casos muy concretos. El primer caso, y se centra en algo tan básico, tan fundamental como la comida. Vamos a ver cómo la ingratitud puede llegar a envenenar nuestra percepción de la realidad, hasta el punto de convertir un auténtico milagro diario en un motivo de queja y de estancamiento. Fijaos en la dinámica, porque es reveladora. Los israelitas recibían cada día un alimento, el maná, algo extraordinario. Pero su foco no estaba en esa provisión, sino en lo que echaban de menos. Empezaron a añorar la comida que tenían cuando eran esclavos. Y esa queja, como vemos en la tabla, tuvo una consecuencia directa y terrible. Aquí está la clave de todo. No se trataba solo de que les apeteciera pescado o cebollas, no. Era algo mucho más profundo, una especie de nostalgia por la esclavitud. Preferían la seguridad de lo que ya conocían, aunque fuera una vida de opresión, antes que enfrentarse a los desafíos de ser libres. Estaban literalmente idealizando su pasado y despreciando su presente. Y por si quedaba alguna duda, el nombre del lugar donde pasó esto lo dice todo. Kibrot Hataaba, que significa tumbas de la codicia. Ojo, que el castigo no fue aleatorio. Estaba directamente conectado con la raíz del problema, una codicia que nacía de la más profunda ingratitud. Es un ejemplo brillante de cómo el descontento puede llevar a resultados fatales. Venga, vamos al segundo caso. Aquí la queja cambia de objetivo. Ya no va sobre las circunstancias, sobre la comida, no. Ahora va dirigida a una persona, al líder. Y este es un ejemplo de manual de cómo la envidia se disfraza de crítica que parece legítima. Los que critican aquí son nada menos que Miriam y Aarón, los propios hermanos de Moisés. La queja superficial, la excusa, es su esposa extranjera. Pero como vemos aquí, la verdadera raíz era otra cosa. Pura envidia por su posición y un deseo de tener un reconocimiento parecido. Esta pregunta lo deja todo al descubierto. No les preocupaba de verdad con quién se había casado Moisés. Para nada. Era un desafío directo a su autoridad, que nacía de ese sentimiento de ¿y por qué él sí y nosotros no? Es el lenguaje puro y duro de la envidia. Y claro, la consecuencia de esto, pues Miriam es castigada con lepra y la tienen que aislar del campamento durante 7 días. 7 días, pero lo más impactante de todo es que el pueblo entero tuvo que detener su marcha. La queja personal de una persona paralizó el avance de toda una nación. Esto nos enseña el coste comunitario que tienen las críticas que solo buscan dividir. Así que la lección clave aquí es esta. Cuando la crítica sale de la envidia, en realidad no está definiendo a la persona que es criticada, sino que está exponiendo la propia inseguridad, el orgullo y la necesidad de reconocimiento de quien habla. Es, básicamente, un espejo del propio corazón. Y llegamos al tercer error, que quizá es el más decisivo de todos. Esta queja ya no nace de la ingratitud, ni de la envidia, nace del miedo. Un miedo tan potente, tan paralizante, que fue capaz de anular por completo la promesa de un futuro mejor. Mirad bien este contraste porque es brutal. 12 espías ven la misma realidad, pero vuelven con 2 informes totalmente opuestos. 10 de ellos se centraron solo en los obstáculos, los gigantes, las murallas, y solo 2, Josué y Caleb, se enfocaron en la promesa. La diferencia no estaba en lo que vieron, sino en cómo eligieron interpretarlo. Esta frase es una de las metáforas más potentes que existen sobre el síndrome del impostor. Fijaos que no dicen, para ellos parecíamos saltamontes, no, dicen a nuestro parecer. Su propia percepción de sí mismos, su autoimagen, fue lo que distorsionó su visión del desafío. Se sintieron pequeños y por lo tanto los gigantes les parecieron invencibles. La consecuencia de creerse ese informe del miedo fue catastrófica. Toda esa generación fue sentenciada a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que murieran. Su propia incredulidad, alimentada por el pánico, les cerró la puerta a la tierra que tanto deseaban. Un viaje de semanas se convirtió en una condena de décadas. Y aquí está la lección fundamental de este caso. Tener fe o confianza no significa negar que existen problemas. Claro que había gigantes. El error fue perder la perspectiva. Magnificaron el obstáculo de tal manera que el propósito de su viaje, la promesa, quedó completamente eclipsado. Pero ojo, y esto es crucial, no toda queja es destructiva. Hay una diferencia abismal. Vamos a ver cómo la misma frustración que paralizó al pueblo, en Moisés generó una queja totalmente diferente. Una queja que, de hecho, fue un motor de cambio. La clave está aquí, en la dirección de la queja. El pueblo se quejaba en horizontal, unos contra otros, y eso solo generaba más división y desánimo. Moisés, en cambio, llevó su frustración en vertical. La dirigió hacia una fuente de soluciones, buscando ayuda, en vez de simplemente desahogarse y culpar a otros. Y la respuesta a esa queja honesta y bien dirigida fue una solución súper práctica, una solución estructural. En lugar de un castigo, Moisés recibió ayuda. Se le dijo que delegara su carga en 70 ancianos, compartiendo no solo las tareas, sino también la responsabilidad espiritual. Su queja le llevó a progresar, no a la parálisis. Muy bien, entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Cómo podemos evitar caer en estos ciclos de estancamiento? El patrón que hemos visto en estos 3 casos históricos nos da una hoja de ruta bastante clara. Aquí está el resumen. Las 3 mentalidades que nos bloquean son la ingratitud, que nos ciega y no nos deja ver lo que ya tenemos, la envidia, que nos distrae mirando el camino de los demás en vez del nuestro, y el miedo, que nos paraliza antes incluso de empezar. Identificarlas es el primer paso, y el más importante, para superarlas. Y este es el mensaje final, la idea con la que nos tenemos que quedar. Los israelitas tenían una promesa, tenían provisiones diarias y tenían un guía. Si lo pensamos, objetivamente, las condiciones eran favorables, pero su perspectiva lo cambió absolutamente todo. Al final, el destino no lo define el desierto que nos toca cruzar, sino la mentalidad con la que lo afrontamos.
Y con esta pregunta terminamos nuestro análisis. Es una invitación a que reflexionemos un poco. Todos tenemos nuestros propios gigantes, desafíos, miedos, inseguridades. La gran lección de estas historias es que a veces el primer paso para vencerlos no es luchar con más fuerza, sino simplemente cambiar nuestra perspectiva. Gracias por haber